En los últimos meses de 1986, la antigua McDonnell Douglas sorprendió al sector aeronáutico al anunciar un nuevo proyecto que prometía revolucionar los viajes de larga distancia, el MD-11. La compañía presentó el modelo con un entusiasmo enorme y con el respaldo inmediato de varias de las aerolíneas más influyentes del planeta. American Airlines, Delta y Singapore Airlines realizaron pedidos sólidos antes incluso de ver un prototipo en el aire, una señal clara de que el mercado creía que este avión sería el próximo gran paso en la aviación comercial. Sucesor extendido y modernizado del DC-10, el proyecto parecía destinado al éxito desde el primer día. Pero apenas unos años más tarde ocurrió algo que nadie esperaba. American Airlines tomó una decisión radical que llamó la atención de todo el sector. Retiró toda su flota de MD-11 en un movimiento que rara vez se ve en una aeronave tan joven. Poco después, Delta hizo lo mismo, seguida por Singapore Airlines. Para el pasajero común, la situación parecía inexplicable. ¿Cómo podía un avión que había generado tanto interés terminar siendo abandonado tan rápido por quienes más confiaban en él? Antes de seguir, asegúrate de suscribirte a Mecánica del Cielo para no perderte esta y otras historias increíbles de la aviación. La historia se vuelve aún más intrigante cuando observamos lo que ocurría al mismo tiempo en el mundo del transporte de carga. Mientras las aerolíneas de pasajeros buscaban deshacerse del MD-11 lo más rápido posible, compañías como FedEx y UPS prácticamente competían por adquirirlos. FedEx absorbió la flota completa que American Airlines había retirado, y UPS invirtió miles de millones para incorporar más unidades de un modelo que otras compañías consideraban problemático. Para ellas, sin embargo, el MD-11 tenía algo que merecía la inversión. 3 décadas y media después de su primer vuelo, FedEx y UPS siguen apostando por estos aviones. En lugar de prepararlos para su salida, ambas empresas han extendido su vida operativa porque aún cumplen funciones esenciales dentro de sus redes logísticas globales. Incluso después de un incidente que obligó a realizar inspecciones urgentes, FedEx decidió postergar la retirada del modelo varios años más y UPS ni siquiera ha establecido una fecha límite para dejar de usarlo. Esto lleva a una pregunta inevitable. ¿Por qué las dos mayores compañías de carga del mundo continúan confiando en un avión con más de 35 años de historia, cuando existen opciones más eficientes y modernas? Para entenderlo, es necesario volver al origen del problema y analizar por qué el MD-11 decepcionó a las aerolíneas de pasajeros, pero se convirtió en una herramienta casi perfecta para el transporte de mercancías. Cuando McDonnell Douglas presentó el MD-11, lo promocionó como la evolución lógica del DC-10. Un fuselaje más largo para aumentar la capacidad, un conjunto de mejoras aerodinámicas, un sistema de cabina completamente digital para reducir la carga de trabajo de los pilotos y motores más eficientes, que teóricamente ofrecerían un rendimiento mucho mejor. La compañía aseguraba que el modelo sería capaz de cubrir rutas intercontinentales con menor consumo y mayor economía operativa, algo fundamental para la competencia que estaba por llegar. En los folletos promocionales, el MD-11 parecía ser la respuesta ideal para los desafíos del mercado de los años 90, una aeronave capaz de transportar más pasajeros con tecnología de primera línea y suficiente alcance para conectar continentes sin escalas. Las aerolíneas confiaron tanto en estas promesas que realizaron más de 50 pedidos en firme y reservaron otras 40 opciones. Para McDonnell Douglas, ese impulso inicial parecía confirmar que aún había espacio para los aviones de 3 motores en el mercado global. Sin embargo, el optimismo se desinfló tan pronto como el modelo comenzó a operar.
Las primeras compañías que lo recibieron notaron rápidamente que los números reales no coincidían con lo que habían visto en las presentaciones. En vuelos transoceánicos, el MD-11 consumía más combustible del previsto, y en varias rutas ni siquiera lograba alcanzar el alcance prometido por la marca. Esto generó retrasos, cambios de planificación y un impacto directo en los costos operativos. Para aerolíneas como American y Delta, la situación se volvió insostenible. No se trataba de pequeños ajustes o diferencias aceptables dentro de los márgenes técnicos. Eran fallos que alteraban la manera como se planificaban rutas enteras. Ambas compañías expresaron públicamente su decepción y cancelaron parte de los pedidos ya hechos, optando por dirigir su inversión hacia el nuevo modelo de Boeing que estaba captando la atención del mercado, el 777. Este ambiente de insatisfacción obligó a McDonnell Douglas a actuar. La compañía inició un programa de mejoras que incluía modificaciones aerodinámicas, ajustes en los motores, reducción de peso y otras optimizaciones encaminadas a recuperar la confianza del mercado. Aunque el programa logró avances medibles, nunca alcanzó el nivel que las aerolíneas esperaban, dejando al MD-11 en una posición incómoda. Un avión que mejoraba, pero no lo suficiente. Además del problema de alcance y consumo, el diseño del avión presentaba un desafío adicional. El motor número 2, ubicado en la parte superior del fuselaje, ofrecía beneficios aerodinámicos, pero complicaba enormemente las tareas de mantenimiento. Requería equipos especializados, más horas de trabajo y un nivel de complejidad que no estaba presente en los nuevos modelos bimotores que entraban al mercado. Esa dificultad recordaba un punto débil ya conocido en su predecesor, el DC-10, y que marcó la percepción del público durante años. Uno de los puntos más sensibles en el diseño del MD-11 estaba relacionado con la unión entre los motores y las alas. Las fijaciones del pilón, especialmente en los motores instalados bajo el ala, operaban en un entorno muy exigente. Espacios reducidos, altas cargas estructurales y mantenimiento constante. Estas condiciones aumentaban la posibilidad de daños durante intervenciones de rutina, un factor que ya había sido mencionado años antes en los análisis sobre la seguridad de su predecesor. Ese mismo tipo de vulnerabilidad había estado implicado en un accidente histórico a finales de los años 70, considerado durante décadas como uno de los episodios más impactantes en la aviación estadounidense. A pesar de que la industria implementó mejoras y reforzó protocolos de mantenimiento, la preocupación nunca desapareció del todo. Prueba de ello es que, incluso en tiempos recientes, se han registrado situaciones que despertaron las mismas alarmas. Un ejemplo fue el incidente de un vuelo de carga en el que el motor izquierdo se separó poco después del despegue. Las primeras evaluaciones realizadas por las autoridades revelaron indicios de fisuras por fatiga en partes del pilón, una señal inquietante de que ciertos aspectos del diseño original pueden seguir manifestándose muchos años después. Mientras tanto, el panorama de la aviación comercial estaba experimentando una transformación profunda. El marco regulatorio conocido como ETOPS, la normativa que define cuánto tiempo un avión bimotor puede alejarse de un aeropuerto alterno, comenzó a evolucionar rápidamente. Esta actualización cambió por completo las reglas del juego. Lo que antes requería aviones con 3 o 4 motores pasó a ser accesible para modelos de 2 motores, siempre que cumplieran con los rigurosos estándares de fiabilidad establecidos por las autoridades aeronáuticas. Ese cambio normativo coincidió con la llegada de una nueva generación de aeronaves bimotoras extremadamente eficientes. El Boeing 777 y el Airbus A330 demostraron en muy poco tiempo que podían cubrir rutas largas con costos significativamente menores y con una fiabilidad sobresaliente. Esta combinación los convirtió en la opción favorita para las aerolíneas que buscaban reducir gastos sin comprometer capacidad o autonomía.
Con la ampliación de las certificaciones ETOPS, estos bimotores comenzaron a operar prácticamente las mismas rutas intercontinentales para las que el MD-11 había sido concebido como un competidor dominante. Y lo hicieron con una ventaja clave: su economía operativa. Para empresas con márgenes reducidos, cada punto porcentual de eficiencia marca una diferencia considerable. Ante esa realidad, el MD-11 quedó en una posición muy desfavorable. El declive fue rápido. Las aerolíneas empezaron a retirar sus MD-11 de servicio de pasajeros, a un ritmo que sorprendió incluso a los analistas más experimentados. Una de las primeras en dar ese paso fue American Airlines, que decidió retirar el modelo después de apenas unos años de operación, a pesar de que los aviones de fuselaje ancho suelen mantenerse activos durante varias décadas. Otras compañías siguieron el mismo camino, reemplazando sus flotas por aviones bimotores más avanzados y económicos. Para una aeronave que había sido presentada como una joya tecnológica, el desenlace fue incómodo y abrupto. Pero aquí comienza una parte de la historia que pocos esperaban. Lo que para las aerolíneas de pasajeros fue una inversión problemática, resultó ser una oportunidad extraordinariamente rentable para compañías de carga como UPS y FedEx. Cuando estos aviones comenzaron a ser retirados, la mayoría tenía apenas 8 años de uso, una edad muy corta para aeronaves diseñadas para durar varias décadas. La falta de demanda hacía que su valor en el mercado secundario disminuyera de forma notable, lo que abría una ventana única para operadores dedicados al transporte de mercancías. Durante los años 2000, varios estudios sobre el mercado de cargueros mostraron que adquirir un MD-11 usado y convertirlo en carguero resultaba considerablemente más económico que invertir en modelos nuevos de gran capacidad. Comparado con gigantes del sector como el 747-400F o posteriormente con el 777F, el MD-11 ofrecía una relación costo-beneficio sumamente atractiva. Para empresas en plena expansión internacional, esto representaba una ventaja estratégica. FedEx fue la primera en actuar, adquiriendo casi una veintena de unidades retiradas por una aerolínea estadounidense. No era un experimento aislado, sino un plan completamente calculado. A finales de los años 90, UPS anunció la compra de un importante lote de MD-11 convertidos a cargueros, una inversión de miles de millones destinada a fortalecer su red de transporte intercontinental. La clave del atractivo del MD-11 para el mercado de carga estaba en su capacidad, un punto intermedio perfecto entre los cargueros medianos y los gigantes de 4 motores. Podía transportar entre 85 y 100 toneladas métricas dependiendo de la configuración, lo suficiente para rutas de gran volumen, pero sin los enormes costos de operar aeronaves mucho más pesadas. Para empresas como UPS y FedEx, que se enfocan en mover grandes cantidades en vuelos de larga distancia, este equilibrio lo convertía en una pieza valiosa dentro de su flota. Además, la frecuencia de operación en servicios de carga es distinta a la del transporte de pasajeros. Un avión de carga suele realizar menos vuelos diarios, lo que reduce el impacto acumulado del consumo de combustible. Por eso, la eficiencia ligeramente inferior del MD-11 no representaba un problema significativo. En cuanto a la autonomía, los aproximadamente 4.000 millas náuticas que podía cubrir resultaban más que suficientes para conectar centros logísticos en Estados Unidos con destinos clave en Europa y Asia, rutas esenciales en la red global de envíos urgentes. Incluso tras la llegada del 777F, un modelo más moderno y eficiente, UPS continuó utilizando el MD-11 para misiones específicas donde su combinación de capacidad, costo y disponibilidad seguía siendo difícil de superar.
Si estás disfrutando del vídeo, suscríbete a Mecánica del Cielo y continúa acompañándonos en estas historias del mundo aéreo. Aunque el 777F ofrecía mejores índices de consumo y una capacidad de carga ligeramente superior, su ventaja operativa no siempre justificaba la enorme diferencia en costos de adquisición. Para muchas rutas, especialmente aquellas donde el gasto de combustible no era el factor decisivo, el MD-11 seguía proporcionando un equilibrio económico difícil de igualar. Pero había otra razón igual de poderosa que explicaba por qué FedEx seguía apostando por él: la estandarización de flota. Durante décadas, FedEx había trabajado con uno de los mayores grupos de DC-10 del mundo. Esto significaba miles de horas acumuladas en un diseño de 3 motores que compartía una filosofía técnica muy similar con el MD-11. Desde un punto de vista estratégico, incorporar el MD-11 era como avanzar un paso natural en lugar de apostar por un salto hacia un concepto completamente nuevo. Esa continuidad generó beneficios en prácticamente todos los niveles de la operación. En primer lugar, la familiaridad en la cabina permitió transiciones más rápidas y económicas para los pilotos. Los procedimientos, la distribución de controles y la lógica general del sistema eran lo suficientemente parecidos para que las certificaciones adicionales fueran ágiles y menos costosas. Para una empresa que necesita escalar tripulaciones con rapidez, esta flexibilidad operacional se traduce en un ahorro sustancial. En segundo lugar, los mecánicos también se beneficiaron. Aunque el MD-11 introdujo sistemas más avanzados, la arquitectura básica seguía siendo reconocible para quienes habían trabajado durante años en los DC-10. Esto significaba menos tiempo de adaptación, mejor aprovechamiento de la experiencia acumulada y una curva de aprendizaje mucho más suave. Ese tipo de eficiencia interna es extremadamente valioso en compañías con redes globales que dependen de mantenimiento rápido y confiable. Impulsada por la misma lógica, UPS reforzó su apuesta por el modelo a mediados de los años 2000, incorporando más unidades y consolidando una infraestructura completa alrededor de él. Hoy en día, tanto UPS como FedEx operan MD-11 con edades que rondan las 3 décadas y media, una cifra que en la aviación moderna se considera prácticamente histórica. Sin embargo, ambos operadores los mantienen en condiciones óptimas, porque todavía cumplen funciones esenciales dentro de sus redes intercontinentales. Hace poco se generó una gran atención cuando las autoridades decidieron inmovilizar temporalmente todos los MD-11 mientras se realizaban inspecciones exhaustivas en los puntos de fijación del motor. Muchos imaginaron que esta decisión aceleraría los planes de retiro. Curiosamente, lo que ocurrió fue lo contrario. FedEx, que inicialmente planeaba retirar el modelo en la segunda mitad de la década, extendió su permanencia varios años más. Y UPS, por su parte, ni siquiera ha publicado un calendario estimado para su retiro. Nada de esto es una muestra de resistencia al cambio. Se trata de una lectura precisa del contexto global. En los últimos años, la cadena logística mundial ha enfrentado desafíos sin precedentes. Patrones de consumo alterados, tensiones internacionales que han obligado a redirigir rutas comerciales y un crecimiento constante del comercio digital que depende más que nunca del transporte aéreo. Este conjunto de presiones ha generado una demanda extraordinaria de capacidad de carga internacional. Para las grandes compañías del sector, retirar un avión funcional en este momento sería un movimiento económicamente adverso. Hay otro elemento esencial. La mayoría de los MD-11 operativos en estas flotas están totalmente amortizados desde hace tiempo.
En la práctica, esto significa que lo que queda por pagar no es el avión en sí, sino los costos variables de operación, combustible, mantenimiento, tripulación y logística, montos muy inferiores a lo que supondría adquirir aeronaves nuevas en serie. Bajo esta estructura financiera, cada vuelo que realiza un MD-11 sigue generando valor, lo que permite exprimir al máximo su vida útil antes de considerar opciones de reemplazo. El reemplazo llegará únicamente cuando exista un modelo que no solo ofrezca una mejora operativa, sino una diferencia tan grande que justifique la inversión de miles de millones en equipos completamente nuevos. Hasta que ese margen no sea suficientemente convincente, mantener los MD-11 en servicio sigue siendo la decisión más racional desde el punto de vista económico. La trayectoria del MD-11 ilustra una paradoja fascinante en la aviación moderna. Un avión que nunca logró consolidarse en el sector de pasajeros ha encontrado décadas de éxito estable en el mundo del transporte de mercancías. Lo que fue una decepción para aerolíneas comerciales se transformó en una ventaja competitiva para operadores logísticos. Costos reducidos, capacidad adecuada, experiencia acumulada y una infraestructura ya establecida permitieron que este trirreactor continuara volando mucho más allá de lo que cualquiera habría imaginado. 3 décadas y media después, FedEx y UPS siguen confiando en él no por nostalgia, sino porque la ecuación económica aún se inclina a su favor. En una industria que siempre parece obsesionada con lo nuevo, lo más eficiente y lo más sofisticado, el MD-11 demuestra que a veces la aeronave ideal no es la más moderna, sino la que sigue generando resultados. Mientras continúe produciendo valor y mantenga niveles aceptables de fiabilidad, su presencia en los cielos seguirá siendo parte esencial del paisaje aéreo global. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme en esta historia. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete a Mecánica del Cielo. Cada semana contamos las historias más fascinantes de la aviación, con análisis profundos, curiosidades y revelaciones que no encontrarás en ningún otro lugar. Únete a la comunidad y nos vemos en el próximo vuelo.